Hoy platicaremos que cada vez se acercan más a prisión los grandes guachicoleros de México, Carlos Romero de Champs, Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, entre muchos otros politiquillos pedorro alto, quienes se habrían beneficiado enormemente no solo de las licitaciones legales autoadjudicadas de las plataformas petroleras, sino también existen señalamientos de sus negocios turbios con el guachicoleo. ¿Cuáles son los señalamientos? Aquí te los mostraremos. También diremos que el gobierno de López Obrador puso un hasta aquí contra estos guachicoleros de cuello blanco, pues por lo pronto ya comenzó el congelamiento de sus grandes cuentas bancarias. Diremos en qué consiste la estrategia para ir en contra de los guachicoleros de cuello blanco, qué es lo que tiene que hacer como reto López Obrador, cuáles son los riesgos que se avecinan en su propia seguridad, cuáles son las reacciones en redes sociales y por supuesto cuál es nuestra espinosa interpretación. Bienvenidos a Nopal Times, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos: se acerca a prisión el guachicolero mayor Carlos Romero de Champs y sus amigos políticos cómplices. ¿Listos? ¡Comenzamos! Pero ahora sí, Nopal Sister, me queda la duda si ante el anuncio de la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero respecto que van contra los grandes guachicoleros de cuello blanco para congelarle sus cuentas, Carlos Romero de Champs, al enterarse de la noticia, estando de vacaciones en Argentina, se le habrá atorado la pizza en el gogote, le habrá dado un chorrillo marca diablo al saber que su pellejito corre el riesgo de estar tras las rejas tal como se lo merece. Pero ¿cuáles fueron las palabras que preocuparon a Carlos Romero de Champs y a muchos otros politiquillos guachicoleros? ¿Qué dijo Olga Sánchez Cordero, la ministra en retiro y hoy secretaria de Gobernación? Pongámosle atención. Buenos días. Las acciones legales que se están llevando a cabo son diversas. En coordinación con la UIF, con la Unidad de Inteligencia Financiera, estamos ya detectando algunas de las cuentas que precisamente estaban relacionadas con el robo de combustible y en ese sentido estamos desde luego ya congelando las cuentas, por una parte, y por otra parte poniendo a disposición del Ministerio Público la carpeta de investigación para que se lleven a cabo todas las investigaciones relativas precisamente a estas gentes que estaban involucradas, que como decía el presidente, no solamente son los de abajo, sino los de cuello blanco, que tenían toda una red de distribución y que en ese sentido se está actuando. Desde luego, con la colaboración de la Policía Federal, del Ejército, de la Marina, también la gente que ha estado haciendo este tipo de actos de sabotaje, han sido algunos de ellos también detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público. Por otra parte, y es muy importante también decirles que por supuesto este tipo de robo de combustible se transporta normalmente a través de las carreteras y el reforzamiento a través de la policía y el del Ejército y la Marina para detener a este tipo de pipas piratas, por decirlo de alguna manera, y de los que participan como conductores. Muchos de ellos pues solamente son los conductores, pero arriba también hay otras gentes. ¡Wow! ¿Escucharon bien, mi querida familia Nopal Times? Olga Sánchez Cordero dijo que ya se les están congelando cuentas que han sido descubiertas gracias a la coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera. Por nuestra parte nos da gusto que les peguen donde más les duele, en el bolsillo, y no estos personajes podríamos decir que les peguen por ahí, que les duela. Si realmente valor habrían tenido cuando ocuparon sus cargos tan importantes desde la presidencia, desde puestos tan fundamentales como un sindicato nacional de los trabajadores petroleros, ahí podrían haber aprovechado para cambiar realmente al país, para poner su contribución y no para enriquecerse a manos llenas a costa de la miseria de los mexicanos. Por otra parte, además de lo que señaló la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, también tenemos que el titular de la Procuraduría General de la República, Alejandro Gertz Manero, aseguró que ya se han iniciado una serie de investigaciones y que se trabajan sobre la flagrancia, es decir, sorprender en el acto a los delincuentes. Trabajamos en quienes utilizan los bienes de la nación para beneficiar a algunos cuantos.
A ellos nos estamos dedicando con mayor esmero porque esa es la manera en la que el Estado mexicano defiende sus intereses y su patrimonio. Explicó que a pesar de que aún se discute la iniciativa para elevar las penas por este delito, esto no impide que la Procuraduría no pueda trabajar al respecto, ya que se trata de delincuencia organizada. Se trata de impedir que se lleven a cabo estos saqueos a los intereses de la nación, explicó el encargado de la Procuraduría General de la República. Por otra parte, mi querida familia Nopal Times, algunos de ustedes estarán pensando: a ver, Saúl, tú nos prometiste nombres y apellidos de los politiquillos que son responsables y que se han beneficiado enormemente del petróleo mexicano, tanto de forma legal, autoadjudicándose, aprovechando el poder para obtener licitaciones o adjudicaciones, pero también de manera ilegal por la red y la trama de intereses que esto implica. Para esto valdría la pena poner mucha atención a lo relatado en la columna de San Juana Martínez. Recordemos que San Juana Martínez publicó la columna titulada Los dueños del huachicol y el desabasto de gasolina, quien dijo: pero aquí lo importante es identificar a los dueños del huachicoleo. ¿Quiénes son los nuevos dueños del petróleo mexicano? Obviamente, quienes han adquirido bienes de Pemex, y aquí una larga lista, pero destacan nombres bastante conocidos como por ejemplo Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, Vicente Fox, Felipe Calderón, Carlos Romero de Champs, Emilio Gamboa, Pedro Aspe y Mario Fabio Beltrones, entre otros ilustres exfuncionarios o líderes sindicales. Todos ellos tienen intereses personales en Pemex. Unos compraron plataformas marítimas, otros acciones de ExxonMobil o Pemex, y algunos son conocidos distribuidores de gasolina. Obviamente el desabasto de gasolina tiene que ver con los dueños del petróleo lícito e ilícito. Estos nuevos dueños están lanzando un órdago al nuevo gobierno para retarlo a aceptar el sucio negocio del huachicoleo en detrimento de la economía de los ciudadanos. Pero el fin del huachicoleo se aproxima y el más perjudicado es el poderoso dirigente vitalicio del sindicato petrolero, el corrupto Romero de Champs, quien quiere seguir controlando Pemex. Él es quien está detrás del desabasto, junto a sus cómplices beneficiarios de Pemex. En este caso, familia, el gobierno de López Obrador tiene una oportunidad histórica de poder investigar mediante la PGR o Procuraduría General de la República todos estos movimientos, todo el entramado de corrupción, en donde muchos de estos politiquillos se aprovecharon de la posición de poder para enriquecerse, para usar prestanombres, que se aprovecharon vilmente para convertirse en grandes petroleros. Por otro lado, también quiero confesarles que creo firmemente que van a estar cayendo varios politiquillos turbios panistas, de esos que a cómo se beneficiaron del poder mientras ocuparon grandes puestos. Uno de ellos, ni más ni menos que Javier el Asno, Javier Lozano, en donde han sido no solo una, sino varias las fotografías o pruebas que lo ligan con su relación con delincuentes guachicoleros. Recordemos, por ejemplo, esta nota publicada el 5 de septiembre en el medio Proceso, la cual está titulada Javier Lozano confirma la cercanía del Cachetes con el morenovallismo, en la aceptación del senador Javier Lozano de que conoció y convivió con Otón Muñoz Bravo el Cachetes, se suma a la serie de evidencias sobre la relación que tuvo el empresario gasolinero acusado de vender combustible del huachicol con el morenovallismo. El senador, a quien se inició un proceso para ser expulsado del PAN, tuvo que confirmar que conocía al gasolinero presuntamente ligado al huachicol, luego de que el periódico digital Central publicó una fotografía en la que aparece departiendo o compartiendo una mesa sentado junto a Muñoz Bravo. ¡Wow, mi querida familia! Sin duda hay muchos elementos de prueba, varias fotografías que nos indican que sí existía una relación. Ahora será este reto de las autoridades hacendarias para ver cuánto se habían enriquecido. Por otro lado, de la Unidad de Inteligencia Financiera, para ver cómo fueron los movimientos de dinero. Por otra parte, de la PGR, de investigar las comunicaciones para dar con la responsabilidad de estos muchos politiquillos que hicieron sus canalladas a diestra y siniestra en perjuicio del presupuesto y de los recursos públicos de los mexicanos. Sin duda, el gobierno de López Obrador va a tener un gran reto de sí cumplir su palabra e ir contra los guachicoleros de cuello blanco. Creo que los mexicanos tienen muchas expectativas en que se pueda reducir la corrupción. Me gustaría compartirles incluso algunos de los comentarios más populares que he visto en medios informativos como Proceso, como Regeneración, donde se hace palpable la solidaridad y el compromiso de muchos mexicanos para así acabar con la corrupción. Por ejemplo, ante esta noticia de que la Secretaría de Hacienda detectó cuentas relacionadas al robo de combustibles, señala Ana Elena Sánchez, algo que no logró hacer MIT ni con 100 servilletas. Por otra parte, un comentario
comentario que se me hizo muy interesante fue el de Juan Carlos Martínez Rivera, quien dijo: si fracasa el gobierno y el pueblo en esta lucha contra la corrupción y no lo hacemos de manera solidaria y conjunta, habremos fracasado como personas, como sociedad y como país, con las consecuencias de la delincuencia, de la corrupción y de la impunidad. ¿Cuál es el México que quieres? Los verdaderos mexicanos vamos contra la corrupción. Por otra parte, como reacción a esta misma noticia, podemos ver estos 3 comentarios muy populares. Eder Pérez publicó: México está pagando en estos momentos por un examen de superación. Si logramos pasarlo, México, con este tipo de presidentes, llegaremos a ser potencia mundial. Lograremos cambiar la mentalidad de nuestra futura familia. Cero corrupción. Lo lograremos. Creo en México y en mi gente. Por otra parte, Alberto Nativitas publicó: apoyo total a AMLO. Y también Carlos Romero dijo: aquí tengo una lista de los peces más grandes del huachicol: Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Romero de Champs. Último sobre este tema, mi querida familia Nopal Times, nosotros opinamos 2 cosas. Por un lado, celebramos las acciones emprendidas por el gobierno federal de López Obrador en el sentido de ir con todo contra los huachicoleros de cuello blanco. Esperamos que muy pronto se pueda detener al huachicolero mayor Carlos Romero de Champs y también a los muchos otros politiquillos que al amparo del poder se enriquecieron a manos llenas. Y por otro lado, también esperamos que las personas podamos tener la mayor comprensión posible ante este sensible problema. Una frase final que me gustaría compartirles, que nos puede dejar una gran reflexión, es la siguiente: hay desabasto de medicamentos en el IMSS desde hace 3 sexenios y no vi a la derecha salir en defensa de los derechohabientes. No vimos a la derecha, no vimos a muchos comentócratas, ni tampoco a muchas personas indiferentes quienes fueron directamente perjudicadas por este desabasto que ocurrió de medicamentos durante muchos años y que sin duda, por los ahorros que se generen durante este gobierno, ese problema de desabasto médico también debe de terminar. Muchas gracias, apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo que compartas nuestros videos y contenidos. Nos vemos aquí todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. Nos vemos. Críticas y reacciones porque Luisito Comunica, el youtuber más popular de México, quien tiene más de 20 millones de seguidores, fue lanzado como candidato a gobernador interino por el estado de Puebla. ¿Cuáles fueron algunas de las acérrimas críticas que recibió? ¿Cuál fue la reacción de algunas otras personas que se tomaron con un poco de humor esta noticia? Todo eso junto con nuestras espinosas conclusiones, aquí te las daremos. Bienvenidos al Nopal Times, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos críticas e impedimentos de Luisito Comunica para ser